La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras, batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia. La verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, un podcast donde hablaremos de hechos históricos como te habría gustado que te lo contaran en el colegio. Yo soy Juanse, me pueden encontrar en Twitter como Calavera Barbada y en Instagram como Calavera Rayita al Piso Barbada. Y recuerden también seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como Historia Histérica y en Twitter estamos como Rayita al Piso Rayita al Piso Podcast. O si nos buscan como Historia Histérica, también nos van a encontrar, no hay problema. El Día de la Mujer no se celebra, se conmemora. Es una frase que durante estos días he escuchado demasiado y bajo ese manto yo hoy quiero conmemorar a una mujer digna, gallarda, valiente, alguien que se salió del molde y que en realidad hizo lo que quiso cuando lo quiso hacer, que no le importó que la misma iglesia la quisiera excomulgar muchas veces. Esto en medio de un país laico, entre comillas, donde entre los labios del pueblo se alternaban Padres Nuestros, chismes y Ave Marías, porque qué peca y raza empata, ¿verdad? Quiero rendirle un sentido homenaje a Débora Arango. Para mí, ojo, para mí, la mujer pintora más importante de Colombia y me atrevería a decir que de Latinoamérica. Y yo soy absolutamente seguro que si muchas personas conocieran la historia de Débora Arango, dejarían de idealizar a otras artistas femeninas famosas latinoamericanas. En principio, Débora nace en 1907 y por medio de su pintura realizó críticas del gobierno de una forma descarnada, de una forma brutal, de una forma directa, retratando políticos como animales, eh, utilizando mucha sangre, mucho expresionismo y además fue la primera mujer en pintar desnudos femeninos. Aunque su obra fue censurada y su reconocimiento tardío, Débora Arango es considerada como la gestora de la primera revolución estética de Colombia. Entonces, nace un 11 de noviembre del año 1904 y es la octava hija de Castor María Arango Díaz, no sé cómo carajos alguien le pone Castor a su hija, perdón, Castor a su esposo, Castor María, Castor hombre, Castor María es como José María de aquella época, y Elvira Pérez. En 1920 ingresó al Colegio María Auxiliadora de Medellín, donde la madre María Rabassia reconoció su talento artístico, le impulsó a ser pintora, empezó a decirle como, parce, tienes talento para esto, métete por este lado, empecé a pintar, empecé a retratar, y su familia también la impulsó mucho, decía que tenía dotes artísticos, su hermano era médico, entonces el hermano le enseñó toda la parte de anatomía, y la hermana se llamaba Elvira, y era escritora, entonces la hermana le servía de modelo. A partir entonces de 1932, la joven artista se convirtió ya en discípula de dos reconocidas figuras del arte antioqueño, Eladio Vélez y posteriormente en 1935 del maestro Pedro Nel Gómez. Digamos que cada uno de ellos en cierta forma le ayuda de pronto como a describir y a consolidar cuál iba a ser el estilo que Débora Arango en un futuro iba a utilizar. Por un lado, digamos que toda la parte pictórica fue por parte de Eladio Vélez, mientras que Pedronel ya fue de pronto como aportándole cosas un poquito más expresionistas dentro de su forma de pintar. Y es de esta forma que entre 1932 y 1937 comienza a estudiar, a ser parte de diferentes grupos artísticos y para 1937 participa en la primera exposición junto a otros maestros, junto a otros aprendices del maestro Pedro Anel Gómez. Posteriormente, para el año 1939, hace una exposición de 9 cuadros y acuarelas junto con un montón de artistas independientes y eso se realiza en el Club Unión en Medellín, en todo el centro de la ciudad. Débora ganó. ¿Qué fue lo que pasó? Que aquí entonces surge una figura muy polémica dentro de la ciudad y es la Liga de la Decencia.
Y la Liga de la Decencia era encabezada por el obispo de la época y eran un montón de señoras, mujeres chismosas, de esas que iban con mantilla en la cabeza a misa y con rosario en mano, a decir qué estaba bien y qué no estaba bien dentro de la sociedad, qué era inmoral y qué no era inmoral. Y Débora entonces gana por 2 cuadros puntualmente, uno que se llama La Cantarina Rosa y otro que se llama La Amiga, y esto fue caótico. O sea, decían que era satánico, claramente la época satánico, que esto era inmoral, que esto era pecado, que esto era pornográfico, que esto era impúdico, e inclusive decían que eran obras que ni siquiera un hombre debería exhibir. O sea, el comparativo y la vara que Débora siempre tuvo en la vida era un hombre. Ella tenía que ser mejor que un hombre, no. Era absolutamente absurdo que se manejaran ese tipo de comparativas aún sobre esta época. Digamos que ella no le paraba muchas bolas a eso. Ella decía, listo, yo vengo, expongo, todo el mundo empieza a criticar, aparece la Liga de la Decencia, a decir que me va a quemar, que me voy a ir a la hoguera, aparece en la Liga de la Decencia a hablar con los sacerdotes y a decir hay que excomulgarla porque lo que está haciendo ella no es moral y eso no le gusta a Diosito, qué pesar. Y ella simplemente tenía una postura supremamente clara. Ella decía que el arte no tiene nada que ver con lo moral. Un desnudo no es sino la naturaleza sin disfraces. Es un paisaje con carne humana. Puede no ser bello, pero es natural, es humano, es real, con sus defectos y deficiencias. Sin embargo, la sociedad conservadora y puritana de la época no lo veía de esta forma. Para el año siguiente ya comienza a generar de pronto un poco más de nombre y realiza la primera exposición individual y la realiza en el Teatro Colón en la ciudad de Bogotá por invitación de, ojo, el mismísimo Jorge Eliezer Gaitán. Jorge Eliezer Gaitán, una persona que estaba avanzada para la época, que quería montar temas artísticos en la ciudad, temas culturales, invita a Débora para que haga una exposición en el Teatro Colón. En aquella época Jorge Eliezer Gaitán era ministro de Educación y ¿qué fue lo que pasó? Llegaron, montaron la exposición y al siguiente día la tuvieron que bajar. ¿Por qué? Por presiones morales y políticas de la sociedad capitalina. En especial puntualmente del político conservador Laureano Gómez, quien decía que los desnudos eran inmorales, perversos, pornográficos e incorrectos técnicamente. Creo que eso era lo que más le dolía, el que decía, no, es que esto está desnudo, pero aparte de eso tiene las tetas desviadas. Y en 1944, digamos que ya empezó a tratar de buscar espacios de forma autóctona, entonces se juntó con otro grupo de artistas, formó un grupo de artistas a los que llamó Los Independientes y trataba de pronto como de empezar a mostrar arte que no fuera tan mainstream para la época, tan popular. Pero adivinen qué pasó. Nuevamente la censuraron. Se van para la Sociedad de Mejoras Públicas de Medellín y les dan un espacio para que montan las obras, llega la Liga de la Decencia, esto no está bien, es inmoral, lo bajaron el siguiente día. Esa fue una constante en la vida de Débora, que ella buscaba un espacio, hacía su montaje de las escenas y más se demoraba en hacerlo que al día siguiente ya tener todo bajado, justamente porque la sociedad puritana de la época no se lo permitía. Durante entonces, los primeros 5 años de la década del 40, los cuadros fueron montados, desmontados, los bajaban, los subían, los quitaban, y ya se cansó de esto, por lo cual en 1946 decide viajar a Estados Unidos y de ahí decide viajar a México. En México ingresa en la Escuela Nacional de Bellas Artes, que está dirigida por Federico Cantú, y allí aprendió la técnica del fresco, estudió la obra de muralistas mexicanos y para 1947 regresa nuevamente a Medellín y elaboró un mural de la compañía de empaques de Medellín, esto era de su cuñado, y allí montó un cultivo de fique, un mural súper hermoso, tranquilo, un paisaje supremamente bonito. Para mediados del siglo entonces, y justamente por la muerte de Gaitán, comienza a generar una serie de violencia, de polarización, empiezan a generarse dictaduras en Colombia, la dictadura liderada por Rojas Pinilla, y también aparece la imposición del Frente Nacional. Esto genera que Débora comience a retratar y a pintar cosas políticas, entonces ya era doblemente odiada.
porque a la sociedad no le gustaba que ella pintara cosas, que pintara desnudos, y tampoco le gustaba que se metiera con la política. Entonces tenía enemigos poderosos, entre comillas, que más se demoraba ella en sacar cualquier tipo de arte que en llegar la sociedad política, puritana, moralista, a censurarla absolutamente. Ella hizo muchos cuadros de estos y los expertos en arte dicen que es un periodo de Débora en el cual se parece mucho a Goya, porque son criaturas grotescas, criaturas con forma humana, pero que son animales. Retrata a los policías como cerdos, cosa que no está muy lejos de la realidad. Retrata a los políticos como ratas. Inclusive hay un cuadro de Laureano Gómez cuando está saliendo del Capitolio y retrata a Laureano Gómez como si fuera un sapo. Posterior a la creación de todos estos cuadros artísticos para el año 1954, ella viaja a Madrid y allí entonces se inscribe en la Academia de San Fernando. Allí estudió entonces todas las obras de Francisco Goya y José Gutiérrez Solana. Y para 1955 inaugura una muestra individual en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. ¿Adivinen qué pasó? Sí, le descolgaron los cuadros. Pero acá hay algo todavía mucho más odiable. ¿Por qué? Porque ella monta los cuadros, eh, nadie sabe absolutamente de los cuadros, pero dicen, ojo, dicen que la Liga de la Decencia se fue a hablar directamente con el gobierno de España a decir que esto era inmoral. Esto llegó a oídos directamente de todo el gobierno franquista que de la época, y el gobierno franquista, digamos que gracias a ciertos comentarios de la Liga de la Decencia de Colombia, da la orden de quitar el cuadro. Moralistas, camanduleros, chismosos y sapos. Para el año 57 realiza la primera muestra individual de pinturas en Medellín, en un espacio de la Casa Mariana, y aquí digamos que es la única vez que Débora decide retirar sus cuadros, más allá de por creer que eran inmorales o algo por el estilo, lo hace porque se estaban generando disturbios y actos vandálicos en las afueras en contra del general Rojas Pinilla, y ella dice como, parce, si se me meten acá, me dañan todos los cuadritos, qué tristeza, me los llevo y los guardo en otra parte. Y para el año 59 viaja por segunda vez a Europa, ya entonces está en Inglaterra termina de perfeccionar el arte, estudia cerámica, y aquí pasa algo muy triste, y es que cuando ella regresa a Colombia, a inicios de los años 60, ella decide no volver a mostrar absolutamente ninguna de sus obras debido a las amenazas que estaban haciendo, no solamente contra ella, sino ya contra toda su familia. Se estaban cerrando las puertas a la familia de Débora Arango simplemente por ser hermanos, familiares de Débora Arango. Es que usted es hermano de la inmoraleza. Y los estaban amenazando, y entonces llegaba la Liga de la Decencia a decir, no, es que usted es familiar de Débora, entonces debe pagar las consecuencias de todo lo inmoral y todo lo erróneo que está haciendo su hermana. Y ella dice como, parce, a la mierda, me encierro y que nadie me joda. Entonces se va casi que una especie de retiro espiritual, por así decirlo, que duró aproximadamente 20 años. Ella se metió en su taller, en el taller Casablanca, que está ubicado en Envigado, empezó a pintar, empezó a hacer murales, empezó a hacer baldocines, pero todo lo hacía al interno de su casa y absolutamente nada lo mostraba. Las puertas estaban cerradas para absolutamente todo el mundo que no fuera de su círculo social o familiar. Y durante esta época ella creó numerosas cosas, pero no se las mostró a nadie, lo cual a mí me parece putamente triste, porque tener que aislarte simplemente porque una sociedad te critica, te juzga, te señala, por vos hacer o vos expresar lo que quieres expresar, me parece algo absurdo y que es algo que pasa hasta hoy día. Para el año 1975, casi 20 años después de que ella realizó su primera muestra individual, ya dijo como, sí, voy a empezar a mostrar algo de lo que he hecho en este tiempo. Y para esta época, en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, salen 100 cuadros
que ya no son vistos con los mismos ojos de la sociedad de los 40, sino que ya empiezan a valorar su arte. Tuvieron que pasar más de 40 años para que la gente empezara a valorar el arte de Débora Arango. Y para la década de los años 80, ya digamos que la obra de Arango fue recuperada por distintos museos del país y por la historia del arte como un testimonio único, radical y femenino de los momentos álgidos de la historia moderna de Colombia. Y para el año 84, cogen los cuadros de Débora, los curan, los organizan, los ponen bonitos y son expuestos en primer lugar en el MAM, el Museo de Arte Moderno de Medellín, y posteriormente en la BLA, la Biblioteca Luis Ángel Arango. Son alrededor de 240 óleos y acuarelas, la gran mayoría de ellos son absolutamente inéditos, y posteriormente, 2 años después, Débora Arango dona al Museo de Arte Moderno de Medellín 233 obras de su autoría. A hoy día, los cuadros de Débora Arango se pueden ver sin ningún tipo de problema en el Museo de Arte Moderno de Medellín. Para el año 1996, la Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República en Bogotá realizó también una de las exposiciones de retrospectiva más grande con 269 obras del artista. Y para el año 2012 se abre toda una sala del Museo de Arte Moderno de Medellín para tener una exposición permanente de las pinturas, las acuarelas, los óleos, los baldosines que donó Débora Arango. Su carrera artística estuvo llena de polémicas innecesarias basadas en una sociedad puritana donde le decían a la mujer cómo debía y cómo no se debía vestir. Para la sociedad de aquella época era un escándalo que Débora Arango usara pantalones en vez de falda porque eso no era de mujeres. Para la sociedad de aquella época era un escándalo que ella montara a caballo porque eso no era de mujeres. Para la sociedad de aquella época era un escándalo que ella pintara desnudos porque eso no era de mujeres. Para la sociedad de aquella época era un escándalo que ella no tuviera marido porque eso no era de mujeres. Débora Arango murió sola, soltera, sola no sabemos. Algunos cronistas decían que ella era lesbiana, a mí me vale 3 pitos porque cada quien puede hacer de su vida absolutamente lo que quiera, pero creo que aquí radica mucho el tema del odio de la sociedad de aquella época. Ver una mujer sola, independiente, libre, que le gustaba simplemente expresar su amor y empezó a pintar desnudos de mujeres y que hacía lo que quería cuando muchas eran subyugadas, sumisas dentro de un hogar e infeliz. Creo que eso era lo que más le dolía a la sociedad de aquella época. El 11 de noviembre de 2005, en Envigado, en su Casa Blanca, muere. Pero sus representaciones de mujeres desnudas, prostitutas, mendigos, políticos corruptos, pintados con formas de animales, marcan un hito dentro de la historia colombiana. Ella realmente revolucionó el papel de la mujer en la sociedad y ella marcó puntos de quiebra en la historia del arte del país y utilizó sus pinturas como un instrumento de denuncia. Hoy en día su obra vuelve a ser estudiada y vuelve a ser reestudiada como un documento estético, como un acto de memoria colectiva para saber qué fue lo que pasó durante esas épocas o cómo una facción de la sociedad veía a los políticos y a las personas de esa época, y por la forma en que ella pintaba, por su forma tan particular, porque digamos que todos los artistas tienen cierto estilo para pintar, ella tenía un estilo muy particular, y cuando tú ves los trazados, tú ves las brochas, tú ves inclusive hasta la forma en cómo ella firmaba, es demasiado particular, demasiado estético, que raya ese caos con el orden de una forma muy simétrica y muy bonita. En la década de los 90, yo creo que más o menos en el año 1999, yo tuve la posibilidad de conocer a Débora Arango, y ella ya estaba muy entrada en años, ya estaba muy viejita, y en la alcaldía de Envigado hay un mural donde se habla pues como de todo el tema de la conquista, la concepción y demás, y personajes ilustres de Envigado, entre los cuales también está Tomás Carrasquilla, y a ella la retrataron ahí como una especie de homenaje y la llevaron para que fuera ella quien firmara el mural con su puño y letra. Mi mamá me la presentó, me dijo, mire, ella es Débora Arango. Yo en esa época no tenía idea de quién era Débora Arango,
pero hay algo que me va a dejar a mí supremamente marcado y es que tenía unos ojos grandes y expresivos. O sea, son de esas cosas que te marcan, de esas cosas que sabes que alguien es supremamente importante sin siquiera saber quién es. Yo dije, esta señora es alguien muy importante, no sé quién es, pero es muy importante. Mamá, cuéntame más de Débora. Para terminar, en el año 2018, el canal regional Teleantioquia hizo una serie de su vida que se llamó Débora, la mujer que desnudó a Colombia. Actualmente se puede ver por internet. En los comentarios del episodio voy a dejar el link. No necesitan ningún tipo de plataformas para verla. Se puede ver desde internet sin ningún tipo de problemas. Entonces tenemos una mujer libre, independiente, luchadora, aguerrida, que pintó desnudos en una sociedad puritana, que no le tuvo miedo a la excomunión, que no le tuvo miedo a represalias políticas, que no le tuvo miedo al franquismo para exponer desnudos en España. Y por todo eso yo digo, Débora es más grande que Frida. Muchas gracias a todos por escucharnos. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta, compartir con todas las personas. También recuerden que ya estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en Google Podcast. Cualquier reseña nos sirve un montón. Y lo bonito de la historia es que nunca se termina.